El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Amigos del Personaje del Viernes, hace un año se dio el infausto y condenable crimen de Fernando Villavicencio, justamente en homenaje al ex comunicador, activista y político. Hemos preparado un programa especial. El 7 de agosto del 2023 tuvimos la oportunidad y en este momento el testimonio histórico de haber podido entrevistar a Fernando Villavicencio 2 días antes de que sea vilmente asesinado en la capital de la República. Y vamos a tener en el Personaje del Viernes la entrevista que fue captada por nuestro compañero y buen amigo, querido Alfonso Harviteri, igualmente nuestro compañero y gran amigo Fernando Flores Marín, y quien les habla. Fernando Villavicencio dijo una serie de cosas que aún hoy son premonitorias y están absolutamente vigentes. Vamos adelante con este programa y esta edición especial del Personaje del Viernes a un año del asesinato de Fernando Villavicencio. 80, sistema de emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, amplitud modulada, nadie la mueve. Por eso cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, del sistema de emisoras Atalaya, de este 7 de agosto del año 2023. Aquí estamos iniciando una nueva semana importante porque termina en el debate presidencial y luego estaríamos ya entrando a la semana decisiva, cierre de campaña, elección de presidente. Todavía no arranca la campaña para la legislatura, es increíble. Bueno, gajes de esta elección apurada. Me imagino que en las próximas horas ya arrancará la campaña electoral, una vez que ya queden totalmente certificados los candidatos a la legislatura nacional. Por supuesto, pues esta semana y la próxima son vitales desde el punto de vista de la decisión nacional. Ya estamos a menos de 2 semanas. Justamente ayer, 2 domingos más para las elecciones. Hoy tendríamos que hablar de 13 días para el proceso electoral. A ver, 13 días. Sí, es 7 y 13, 20. Exactamente a 13 días del proceso electoral. Bueno, damos inicio a nuestro programa. Hoy día vamos a tener en buena parte del mismo al candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, Don Villa, como ahora lo identifican sus partidarios. Pero antes el saludo de quienes conforman esta mesa. Hoy se une a esta entrevista y a este programa Andrés Volter Mendoza Paladines. Andrés, buenos días. Hola, mi querido Pocho, al ingeniero Fernando Flores Marín y por supuesto bienvenido al licenciado Fernando Villavicencio, que lo hemos entrevistado en múltiples ocasiones, pero por Zoom. Y antes, cuando no había la parte telemática, por teléfono. Pero ya que ya está aquí en cuerpo y alma, como se diría por ahí. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma al país. Fernando, buenos días. Buenos días con todos, buenos días, Andrés, Pocho, Fernando. Tocayo. Tocayo, buenos días. Un gusto tenerlo por acá y bueno, comenzamos con esta entrevista en cuerpo y alma, esencialmente. En cuerpo y alma entregado a esta campaña. Fernando, buenos días, bienvenido. En alma y alma. Realmente, gracias, Pocho, Andrés y Tocayo. Siempre que vengo acá me reciben generosamente, aunque no llega el café. Ya mismo. Ya llega. Un tecito, cafecito. Pero cafecito. Y claro, eso de recibirle a uno con Don Villa ya me pone alegre porque me ha ido tan bien. Pensar que Lucho Almeida Villa su adversario. Puede ahí, ¿no? Ya está perdonado. Ya con eso ya va a cobrar patente. El otro día me dijo que hay que pagarle la franquicia. Bueno, y sí, pensándolo bien,
Cuando él me dijo bombilla, me dijo para ofenderme. Y claro, yo dije, no sonó muy bien así en labios de Luis Almeida. Pero cuando llegué a Guayaquil y voy a la costa, principalmente a la zona, dice, oiga, bombilla. Y eso suena bonito, musical. Parece un pasillo. Suena Claro, bonito. claro. Entonces, Bueno, pero a propósito, me va bien, me va a bien. propósito, ya vamos a hablar de temas de fondo, pero comencemos con temas de forma de campaña. ¿Cómo te ha ido en estos recorridos? ¿Qué parte del país has recorrido ya como candidato a la presidencia de la República y qué partes te faltarían por recorrer? Conozco y ahora reconozco esta patria profundamente. No hay otra forma de hacer política, política de la buena, es con la gente buena, sintiendo a la gente, escuchando, construyendo, tejiendo un programa de gobierno con la gente. Esto no se hace en laboratorios, no se hace en redes sociales, uno se juega, se siente y se sienta y se suda como antier en Chone, ¿no? La candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, cuando era colega asambleísta en Puerto Viejo, me retó porque yo le reclamé por las obras con sobreprecios en la provincia de Manabí. Entonces me retó, digo, oiga, señor Villavicencio, cuando vaya a Chone si pueda porque nadie le quiere. Y claro, fui a Chone antier, impresionante, 30 cuadras de una caravana y miles de personas en una concentración y yo sin chaleco. La policía me ha pedido que yo use un chaleco antibalas y claro, preferí sudar la camiseta y ese es mi chaleco. Y dije, aquí está la gente, miles y miles de manavitas y verán que en Manabí voy a dar una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque el pueblo manabita se dio cuenta de que durante más de una década fueron engañados, que 3.000 millones de dólares de los fondos para la reconstrucción de Manabí se hicieron humo, no existen esas obras y las que existen, las pocas, no sirven para nada. Por eso hay una acción penal en contra de Jorge Glass y Carlos Bernal, investigación que yo mismo llevé adelante en la Comisión de Fiscalización, porque en efecto la provincia de Manabí fue burlada. 2 proyectos en Chone, Multipropósito Chone y Carrizal Chone, que no cumplieron y resolvieron el problema de las inundaciones en esa provincia. Tampoco tiene agua potable la otra zona, la zona sur de Manabí. Es decir, Manabí se convirtió en el ensayo de la corrupción del Correato. Y es por eso que en estas elecciones el pueblo manabita se va a dar la vuelta. Y verán que voy a ganar. Voy a ganar en Guayaquil y voy a ganar en Manabí. Voy a ganar en Guayaquil. Yo siento eso. El otro día en el Cristo del Consuelo y en las calles de Guayaquil, la gente me dice, oiga, don Villa, y ustedes conversen con las familias de ustedes. ¿Por quién van a votar? Sí, por don Villa. Vamos a votar por don Villa. Los trillizos de San Borondón no van a ganar aquí. Creo que ni en San Borondón. Andrés, Fernando. No se Sí, ríen, no se ríen. Yo quería darle el paso a Fernando por edad. Que Ya. tenga. Ahí está el café, por si acaso. Ya le llegó el café a Don. Ya le llegó, ya le llegó. Le gustó eso de los trillizos. Justamente hablando de Manabí y en general en todo el país. Voy a entrar en un tema que a muchas personas inquieta y que te la tengo que plantear. Control electoral. ¿Cómo tienes manejado un control electoral para evitar tanto rumor que siempre ha habido de que van a meter la mano? ¿Qué control electoral estás ejerciendo? ¿Tienes manejado eso? El momento en que en un país se habla de control electoral, esto ya suena a chanchullo y suena a algo opaco, ¿sí? Porque no debería haber control electoral si tuviésemos un Consejo Nacional Electoral, una institución transparente que cumpla con su labor. Pero no, aquí hay sospechas. El 96% de ecuatorianos considera que el Consejo Nacional Electoral es una cloaca. Es decir, le ganó a la Asamblea Nacional. Casi ningún ciudadano de este país confía en la señora Atamaín y en su corte. Por esa razón, a los ciudadanos, a los candidatos, nos han convocado, nos autoconvocamos a cuidar el voto y a exigir que se respete la voluntad ciudadana. Vamos a poner miles de personas. Sí, pero yo quería hacerte una consulta o quería rescatar tu opinión en este sentido. Cuando se habla de potenciales opciones de fraude, se apunta mucho, digamos, a la cúpula, al CNE, quizás a las últimas computadoras que están en el CNE, pero a veces, desgraciadamente, el fraude, si es que existe fraude, arranca en las mesas. O sea, en donde están los ciudadanos, en donde por ahí quizás por falta de control de un candidato o porque ya así también pasa, ya ahí es que elaboran mal, ponen mal los números, etcétera. Entonces, al final de cuentas, a la matriz, hablemos así, o el último destino que es el CNE, llegan ya las actas por eso vulneradas. yo formalmente en un documento pedí antes de que inicie la campaña, mucho antes,
que el Consejo Nacional Electoral permita que las Fuerzas Armadas, los delegados de las Fuerzas Armadas que están en todas las juntas, hagan su trabajo final, que es tomar una foto, escanear las actas finales y remitir estas copias al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero negaron eso o lo aceptaron. Pero claro, niegan por eso, negaron. y eso ahonda la sospecha, porque el momento que tenemos el registro de los militares, o los militares solo sirven para cargar las ánforas y las urnas, ¿o para qué? No, Para pues, custodia. se entiende que las Fuerzas Armadas deben custodiar y son garantes de un proceso democrático. ¿Por qué no Esa es quieren la palabra, son garantes. son garantes? ¿Por qué no permiten que los militares tomen una copia, tomen una fotografía de las 3 actas, de las 3 copias y remitan eso al Comando Conjunto? En el caso de presentarse una irregularidad, una sospecha, se coteja el reporte en el Consejo Nacional Electoral con las actas reales, con los documentos, y de esa forma no habría posibilidad alguna de un fraude. Esto le haría bien al Consejo Nacional Electoral, a los ciudadanos Del proceso. y a los Y ya que estamos hablando del tema electoral, ¿qué opinas de se va a estrenar esta votación telemática en el exterior? Es decir, ya no va a haber juntas receptoras, ya incluso en lugares en donde hay ecuatorianos, pero que no, o sea, tienen que trasladarse. Por ejemplo, hay un ecuatoriano en Luisiana, pero no hay un consulado en Luisiana, tenía que ir antes a Miami a votar. Ahora es telemático el tema, ya pueden votar desde su casa, pero ¿qué garantías le dan a ustedes los candidatos este voto telemático? En realidad la humanidad avanza hacia allá, a la digitalización de todos los procesos. No me parece mal. Vamos a ver si Pero este ¿cómo se ensayo... puede garantizar de que represente el voto? Primero, Confiable. vamos a ver primero si los ciudadanos están absolutamente claros de cómo funciona el mecanismo, ¿sí? Acceder al mecanismo, tener certezas de cómo opera el mecanismo y luego saber que el software efectivamente responda con precisión. Esto vamos a ver horas antes del proceso electoral. Bueno, sigamos con preguntas. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Andrés? Sí, claro. Yo quería preguntarle a Fernando Villavicencio, en el caso de la lista de asambleístas, el partido construye, no ha sacado hace tiempo un importante número de asambleístas, pero entiendo que esta vez sí lo va a tener. Incluso aquí, de lo que hemos entrevistado a gente que ha hecho solo encuestas en el Distrito 1 y en el Distrito 2, hay la posibilidad de que puedan tener en esos que son bastiones del correísmo y del socialcristianismo, tengan la opción de sacar. Y esto es obviamente impulsado, jalado, como se dice, por el candidato presidencial. Es que la candidatura presidencial es la cabeza del ferrocarril en una elección legislativa. Eso no se quiere entender así. La gente piensa que no, que ponga el candidato popular. Nada, puede ser el candidato más popular del mundo en la asamblea. Pues si tiene un mal candidato presidencial, no entra. Y si tiene un buen candidato presidencial, entra. Así es. Bueno, sí, lo que marcan las encuestas que no se publican, y lo que marca la realidad de lo que opina la gente en los barrios grandes de Guayaquil. Por ejemplo, en la concentración que hicimos en el Cristo del Consuelo, y las compañeras, María Fernanda Jiménez, por ejemplo, para quien le envío un gran abrazo. ¿En qué distrito está ella? Ella está en el 1, si no me equivoco. En el 1. Pero está también apoyando Jimena, y trabajando los 2 y 3. Este día viernes tendremos una enorme concentración. Vamos a captar toda la atención y el apoyo que existe de estos enormes barrios populares acá en la ciudad de Guayaquil, y van a ver cuál es la fuerza real de Don Villa, ¿sí? Por eso es impresionante lo que va a pasar en Guayaquil. Pero no tienen plancha. Es decir, no es como decir lista 12 en su momento, ¿no? De la época de la IDE, o lista 6, que vino pues León y después Nebot. Es decir, o la 35 en la época de que era Alianza País. No hay eso. Vamos a votar, van a votar por la 25, esa es la lista. Pero ¿por qué van a votar? Te voy a contar por qué la gente está conmigo. Primero, por mi origen, porque soy un alauceño, y la provincia de Chimborazo siempre estuvo conectada con la provincia del Guayas. Bueno, ahí se fundó la República, se fundó en Chimborazo, en la ciudad de Riobamba. Claro, pero además la migración interna de Chimborazo a Guayas han hermanado a estas dos provincias. Yo mismo me siento guayasense, ¿sí? Porque mi padre venía de Alausí. Cuando se acababa el tiempo de la siembra de trigo, bajaban a convertirse en zafreros aquí en la provincia del Guayas. Es decir, hay una hermandad. Sí. ¿Y por qué? Por el programa. Mi programa de gobierno, como he dicho esta mañana,
se basa principalmente en los pequeños y medianos productores. Hemos sido gobernados durante casi toda nuestra historia por los intermediarios, por los grandes grupos. Pero ¿quién se encarga, quién se preocupa de los pequeños productores, de los medianos productores de la provincia del Guayas, de la provincia del Oro, de Los Ríos y de Manabí? Y otro, en los grandes barrios populares, a mí me han pedido dos cosas. ¿Saben lo que me pedían las madres del Cristo del Consuelo? Una cancha de fútbol para que sus hijos dejen de estar en la droga y puedan hacer deporte. Y la otra, don Villa, me decían así, don Villa, yo le veía a los ojos, y eran como cristales partidos. No sabemos qué hacer con nuestros hijos. 10, 12, 13 años, ¿sí? Tienen que consumir cada 3 horas la H, cada 3 horas porque se desesperan. ¿Cómo hacen esos chicos para conseguir 4 o 5 dólares? Porque cada dosis cuesta $1, $1.50. ¿Cómo hacen las chicas de los colegios? ¿Quieren saber cómo? Mejor no les cuento porque van a llorar. ¿Qué hacen las chicas para conseguir 4 o 5 dólares al día y comprar la H? Esos barrios, no solo de Guayaquil, de Manabí, de casi todo el país, están tomados por el microtráfico. ¿Y quiénes están atrás? Bandas y estructuras criminales. ¿Y por qué se desarrolló el microtráfico en este país? ¿Gracias a qué? A la tabla de consumo de drogas que se introdujo el año 2014 durante el gobierno de Rafael Correa. Por esa razón yo les dije a las madres del Cristo del Consuelo, cuando yo hablé de empleo, las madres aplaudían, pero cuando les dije, uno de mis principales decretos y primeros decretos será eliminar la tabla de consumo de drogas, las mujeres se pararon a ovacionar. Al fin llegó un candidato que nos va a garantizar tranquilidad, pero no se trata solamente, Tocayo, Andrés y Pocho, de eliminar la tabla de consumo de drogas, sino de resolver el problema de la adicción y del consumo. ¿Cómo? Exacto. Creando unidades clínicas especializadas del Ministerio de Salud para tratar la adicción, haciendo un registro nacional de pacientes para que sea el Estado quien trate a estas víctimas de la droga en el marco de una política pública de salud, no para perseguir a las víctimas de la droga, sino a quienes, a los traficantes. Por eso vamos a someter hoy, gracias a la tabla de drogas, se camufla, se esconde el traficante, se convierte en ¿qué? En consumidor. Cuando llega la policía y le detiene al tipo con 20 gramos, ¿sí? El tipo le dice, no, yo soy un consumidor. Él no es un consumidor, él es un traficante, pero la policía no puede hacerle nada, se acabó. En mi gobierno, reitero, vamos a eliminar la tabla de drogas, será el tercer o cuarto decreto de mi gobierno, y a crear este sistema público de atención a la adicción. Eso vamos a hacer, por ejemplo. Y la gente no te pide más, porque los pobres no piden más. A veces los pobres, como los empresarios pequeños de este país, dicen, yo no le pido nada al gobierno, simplemente no me jodan. Oye, o sea, un pequeño emprendedor, ¿qué le pide? Cuando abre la Lanford con su negocio, por favor que no vengan estos vampiros a pedirme el papel 1, el papel 2, el papel 3, el papel 4, y si no, a pedirme la mesada a cambio del papel. Es decir, el empresariado de este país, el pequeño empresario, lo que dice que el Estado no se meta en mi vida, y conmigo van a tener un gobierno donde no me voy a meter en la vida de los buenos empresarios. Cuando ganen los empresarios, automáticamente van a pagar impuestos, pues. Pero si recién levantan su negocio, ¿cómo pueden ir a querer extorsionarle a esta pobre gente que arriesga sus propios o sus pocos ahorros? Muy claro el tema, Fernando. Tú dices, no sé si lo dijiste al aire, lo vas a decir también al aire, pero por lo menos acá fuera del micrófono. Que tomamos. Sí, el cafecito ahí. Tú estás absolutamente confiado de una muy buena votación en Guayaquil. Incluso confiado. señalas que vas a ganar la elección en la ciudad de confiado. Guayaquil. Y mira, tú tienes el respaldo de una gran amiga mía y de todos nosotros, que representa un apellido muy guayaquileñizado, como es Liliana Febres Cordero, Gracias. hija del exmandatario y mi líder absoluto y eterno, como yo le digo a León Febres Cordero. ¿Hasta qué punto Tú eres crees de los ortodoxos? Yo soy leoncista? De mis amigos. Yo soy leoncista hasta morir, y después de muerto Claro, seguiré por siendo leoncista. Pero en todo caso, ahorita no es lo importante lo que yo sea, sino hasta qué punto tú crees que este apoyo, por ejemplo, te ha abierto puertas, especialmente en estamentos que de repente por ahí pudieron haber tenido al comienzo cierta resistencia, pero que ahora ya entras como pato al agua. El símbolo de León
No sé si te he contado, nunca he contado esta historia, No. pero le conté la historia a Liliana el otro día. Bueno, ya serán unos 3 meses de una reunión que tuvimos en la casa de Urdesa con León. Entonces, yo era asesor del bloque parlamentario de Pachacuti. Napoleón Saltos era el jefe de bloque. Yo era muy joven. Y llegamos Napoleón Saltos, un dirigente petrolero, y yo a la casa de León a preparar las acciones de resistencia en contra de un gobierno corrupto como el de Abdalá Bucaram. Y claro, cuando llegamos a Guayaquil, nosotros éramos bien serranos, ¿no? Bien serranos. Entonces el taxista, le dijimos, llévenos a esta dirección. Y el taxista se dio dos vueltas, una hora. ¿Puede llevarnos a la casa de León Febres Cordero? Aquí está. Entonces, llegamos y León estaba ahí con su cajetilla de cigarrillos siempre. Nos quisimos presentar y nos dijo, tranquilos, yo les conozco a todos. Y ese día se hizo el acuerdo. Sí, yo fui parte de ese acuerdo para recuperar la patria y la poca democracia de manos de un gobierno corrupto que a los primeros 6 meses salió a festejar el primer millón de Jacobito. Y me siento honrado de haber hecho un acuerdo con León Febres Cordero. Y ahí demostré que sí es posible, ¿sí?, desde veredas distintas o desde pensamientos distintos, en nombre de la democracia, hacer acuerdos. Yo le conté esta historia a Liliana, que habrá tenido casi mi edad, de haber estado ahí preocupada en otras cosas, pero esa fue una historia muy bonita. Yo así conocí a León Febres Cordero, ¿sí? Por eso, pues, yo soy muy amigo de los Febres Corderistas. Bueno. Pocho no quiere profundizar el tema. ¿Cuál es No quiere ahondar ¿Cuál va a ser la participación de las Fuerzas Armadas en tu gobierno? Te hago la pregunta porque en Guayaquil hay zonas donde habitantes me dicen que no se puede entrar, y he escuchado a taxistas que dicen, yo de esa calle para allá no voy, porque toda esa zona está controlada, ni la policía entra, dice, porque está controlada totalmente por pandillas que les cobran vacunas a los habitantes para que puedan entrar a sus casas. Eso, lógicamente, creo que con la policía no es suficiente y va a tener que haber una participación efectiva de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la posición y cómo lo piensa manejar? En estos tiempos el Ecuador no tiene enemigos externos, tiene un solo enemigo, que es el crimen organizado. Y las Fuerzas Armadas hoy entienden así su rol. Sus enemigos son ellos. Y vamos a declararles la guerra. No es que ellos ya nos han declarado la guerra. Nosotros vamos a declararles con nuestros mecanismos, con una estrategia política desde el Estado, a someter a estas mafias. Y cuando me refiero a mafias, me refiero a los narcos, a la minería ilegal, que en este país no permite que la minería legal pueda desarrollar proyectos importantes, mientras los mineros ilegales, donde se lava el dinero del narcotráfico, sigan ahí, difícilmente podemos avanzar a la concesión de grandes proyectos mineros que van a generar empleo. Y la otra mafia es la mafia de la corrupción. Sí, porque la mafia de la corrupción se roba entre el 15 y el 18% del presupuesto público. Es decir, cuando uno se queja aquí de que no hay recursos para empleo, es que hay una mafia que se lleva esa plata. ¿Cómo vamos a someter a estas mafias? Con las Fuerzas Armadas, que están cumpliendo y deben cumplir un nuevo rol. Es un plan nacional antiterrorista. Van a ser considerados como terroristas y en esa condición van a ser sometidos con las armas. Y esto no es de poner antenitas en las cárceles, no. Si por si acaso porque llegó un candidato a instalar una antenita, no. Aquí hay una orden a las operadoras móviles, porque yo sí sé de tecnologías, ¿sí? Y de políticas de seguridad. Una orden a las operadoras móviles para que se inhiba toda la zona de las cárceles y resuelto. Aquí no es con antenitas, ese es un negocio. Aquí no. Vamos a someter a estas mafias. Ahí están los narcos, los vacunadores, los extorsionadores, los sicarios y otros. Y vamos a someter a aquellos que manejan el microtráfico en las ciudades de este país. Luego, el sistema carcelario, lo que acabamos de vivir, lo que acabamos de ver. ¿Saben ustedes quién maneja el sistema carcelario del SNAI? Una unidad de inteligencia de la Policía Nacional. Si nosotros no limpiamos la Policía Nacional, difícilmente vamos a ganar la batalla. Si nosotros no limpiamos las Fuerzas Armadas, difícilmente vamos a ganar la batalla. Recuerden ustedes que yo denuncié que este pandillero que llegó a ser asambleísta, que gracias a Dios y a nosotros se fue, condecoró a 2 marinos con la mayor presea del Parlamento, Vicente Rocafuerte,
Y ese marino a las 7 de la noche se sacó su impecable uniforme blanco, tomó su fusil y se fue de gatillero del cartel de Sinaloa. Fue apresado junto a Junior Roldán. ¿Sí? Hoy está preso. Y el otro marino era el edecán del actual vicepresidente de la República. O sea, ¿se imaginan ustedes el país que tenemos cuando dos marinos en servicio activo, el uno era el edecán del vicepresidente de la República, o sea, estaba escuchando las reuniones en la casa presidencial, donde se define la política en contra del narcotráfico? No podemos permitir nosotros. Vamos a depurar las Fuerzas Armadas. El 99.9% de las Fuerzas Armadas son valientes profesionales, igual en la policía. Pero vamos a castigar a aquellos infiltrados, porque ellos saben. ¿Qué vamos a hacer? Me preguntará Pocho. Al revés. ¿Qué hace ahora la policía? La policía responde a un ataque. En mi gobierno, nosotros vamos a atacar. Desde la primera noche en que me posesione, daremos una orden de atacar, porque se sabe, yo tengo información de inteligencia, sabemos dónde están las guaridas de los narcos, de los extorsionadores, de los sicarios, de los vacunadores. Entonces vamos a atacar. Vamos a descubrir sus guaridas y a sacarlos de ahí. Eso es lo que quiere el país. Eso es lo que quiere el país. Entonces, la lucha contra el crimen organizado es una lucha de vida. O ganan las mafias, o gana la patria. El 20 de agosto, o votan por las mafias, o votan por la patria. Puntos que son precisos y breves para saber. Definiciones. A ver, tema Yasuní, tema Banco del Pacífico, tema dolarización. Empecemos por lo último, porque sobre eso también soy el único candidato que tiene un estudio, un informe que eleve a la justicia de los Estados Unidos, el caso Alex Saab. Recuerden ustedes, yo personalmente fui a entregar al presidente de Colombia de ese entonces, Iván Duque, al fiscal general de la Nación de Colombia, un informe con 20,000 documentos de respaldo, hecho en la Comisión de Fiscalización, en el que se probaba que el sistema Sucre, que es esta moneda virtual que creó el señor Arauz con Rafael Correa y otros amigos que responden al Foro de Sao Paulo, crearon una moneda virtual. Es decir, no es esto nuevo. Arauz ya creó la moneda virtual, el Sucre, para 5 países de América Latina. ¿Fue Arauz el que lo creó? Arauz con Diego Borja, Pedro Páez y Rafael Correa. Diego Borja, el que fue también ministro. Pero por supuesto. ¿Cómo funciona el sistema Sucre? Porque ahora están hablando de la convertibilidad, ¿no? Claro, pues. Hablando de la ecuadolarización. Pero se llama la convertibilidad ¿de qué? De los bolívares venezolanos, que no valían nada y valen nada, ¿sí? Lo convirtieron en dólares a través del sistema Sucre, una moneda virtual. Entonces, un Sucre, un dólar. ¿Ah? Okay. ¿En cuánto transformaron esos bolívares que no valían nada? Ellos se encargaron de darle valor al Sucre. ¿Para qué? Esos bolívares sucios se lavaron y se convirtieron en dólares limpios. Y con estos dólares dijeron que exportaban equipos sanitarios, casas, pimienta negra y todo a Venezuela. Todo fue un engaño. Es decir, el señor Arauz debería estar procesado penalmente en este país por haber creado un sistema fraudulento, engañoso, que se convirtió en una lavandería del dinero sucio del chavismo venezolano en este país. No ninguna denuncia respecto a eso. Hay un informe en la Fiscalía General, pero por supuesto. Pero en la Fiscalía de Ecuador actual. De Ecuador. Pero yo elevé este documento y tiene la fiscal Diana Salazar. Pero Estados Unidos se avanzó con la investigación, pues. ¿Y qué dijo esa investigación? Está preso Alex Saab. Y acaban de apresar en Venezuela, hace pocos meses, a Álvaro Pulido. Álvaro Pulido era el socio de Alex Saab y con ellos crearon la empresa aquí en Ecuador, Fondo Global de Construcción, que lavó $142 millones en casas prefabricadas que nunca llegaron a Venezuela. Y hay varios empresarios de este país, no quiero dar nombres porque a lo mejor ya no van a votar por mí algunos de ellos. Pero son nombres de renombre en este país. Pero Fernando, o sea, también es importante decirle eso a la gente, ¿no? Porque hoy escuchamos a los ecuatorianos clamorosos, entre ellos los 3 que estamos aquí, los 3 que están ahí escuchando la entrevista, el consolista y los que están escuchando la radio. Todos estamos clamorosos con el tema de seguridad. O sea, queremos que si llega alguien, Villavicencio, Don Villa o el que sea, entren a resolver el problema de seguridad.
Y ya una vez que se encamina el problema de seguridad, que es el principal, el más importante, el segundo, que nos resuelvan problemas de salud pública, que nos resuelvan problemas de empleo. Pero lo que menos queremos, lo que nadie quiere realmente es que el tiempo pequeño de 1 año y medio llegue un presidente o un vicepresidente a dedicarse a cambiar la moneda, que hoy es la moneda en curso. Pues, o sea, ¿a quién diablos le interesa en este país que le anden traveseando con el dólar? O sea, nos interesa que gasten todas sus energías y todo su cerebro en los temas verdaderamente fundamentales del país. Entonces, al final, ¿qué resulta más inseguro en este país y más peligrosamente inseguro? ¿O compiten en la igualdad de peligrosidad? Tanto la violencia criminal como esta violenta actitud perversa de quitarnos el piso. Lo único que nos ha permitido sostenernos durante 20 años, que es el dólar. O sea, reitero, entre el rol de las mafias que han sometido a esta patria y esta decisión brutal, fraudulenta, terrible, atentatoria de sacarnos de la dolarización, no sé cuál es. ¿Vas a tratar ese tema cara a cara en el debate? Pero por supuesto, sí, de los pocos candidatos que públicamente se ha jugado, y antes, desde el periodismo de investigación y desde la Comisión de Fiscalización, con este informe, porque yo sí sé, he investigado, soy yo. Yo descubrí el fraude del sistema Sucre en este país, y quienes hicieron el sistema Sucre, y los voy a sacar con documentos. Por eso yo creo, estimado Pocho, Andrés y Tocayo, el 20 de agosto se juegan temas trascendentales. O defendemos el dólar o este país se acaba. Eso se juega, ¿no? No es cualquier cosa, no es una elección. Claro que es 1 año y medio, pero lo que se juega es terrible. O la mafia o la patria, o el dólar o una moneda virtual. El Yasuní. A mí me va a tocar enfrentar el escenario A o el escenario B. Si gana el sí, de mañana desarrollamos la única propuesta que existe en este país de algún candidato, es obtener de los propios recursos petroleros, de una renegociación seria de los 21 contratos petroleros que no le dejan prácticamente rentabilidad alguna al Estado, recuperar aproximadamente 500 millones de dólares y de esta forma paliar en algo en la carencia de los recursos que dejen de llegar del ITT, inmediatamente plantear a la propia Corte Constitucional, que es demasiado irresponsable, la obligación de construir un calendario serio y técnico para desmontar el ITT. Mi criterio es que deberíamos tomarnos al menos 4 años para no dañar la estructura, para con los propios recursos que generen esos 4 años el ITT, poder cubrir el costo de lo que significa suspender la operación, impedir de esta forma que sea el Estado demandado por la suspensión de algunos contratos que están vigentes hasta el 2024. Es decir, si gana el sí, hay una propuesta en el plano económico y en el plano técnico. Y si gana el no, mi planteamiento es impedir que avance la explotación hasta la zona intangible, donde cohabitan pueblos ancestrales, como los Tagaeri y Taromenane, y exigir que se realice una reinyección de las aguas de formación recurriendo a las mejores tecnologías. Es decir, lo importante no es decir pronunciarse A, B, tener una alternativa como presidente de la República en caso de que gane el sí o gane el no. Fernando, ¿cuál es la posición respecto al campo libertad que tanto hablan del... Soy el único candidato que está planteando que de las primeras acciones que tome, yo no sé por qué el gobierno de Lazo se ha tumbado durante 3 ocasiones, 2 o 3, la licitación del bloque Amistad. En mi gobierno no va a haber más largas. Vamos a entregar al capital privado la explotación del gas del Golfo. Y también vamos a hacer una auditoría sobre centenares de millones de dólares que se invirtieron en ese bloque durante el gobierno el tema de las telecomunicaciones con las proveedoras de servicios celular. Para mí ese es el capítulo estrella de mi gobierno. ¿Por qué? A ninguno le han escuchado tampoco. A ver, ¿qué vas a hacer tú? Primero, yo lo dije anoche en un programa de Carlos Vera. De Carlos Vera. Conozco que el informe, que el estudio contratado durante este gobierno para la valoración del espectro radioeléctrico y de las bandas es un estudio que beneficia a las compañías y perjudica gravemente al Estado ecuatoriano. Con los recursos de una buena valoración del espectro, nosotros podemos hacer 2 cosas. Una, tener recursos para inversión en el sector rural, ¿sí?, en el sector agrícola y ganadero. Y segundo, garantizar en los nuevos contratos con las operadoras 3 cosas. Conectividad y cobertura total.
No puede ser posible que estas compañías en 15 años que están por concluir no hayan cumplido con los planes de inversión. Ellos tenían que instalar antenas y torres para garantizar el acceso de la población rural al Internet. El Internet es un derecho público. En mi gobierno vamos a garantizar en un año de operación conectividad y cobertura en carreteras y sector rural para que los campesinos de mi patria tengan acceso al Internet. ¿Para qué? Para telemedicina, por ejemplo. Si un campesino se enferma en la ruralidad del Chimborazo, tiene un dolor de cabeza o una herida, no tiene por qué ir necesariamente a un hospital. A través del Internet, de telemedicina, se puede consultar con el médico donde esté. Los niños de mi patria necesitan acceder al conocimiento, a educación virtual, y lo pueden hacer con una tablet, con una computadora. ¿O por qué? O son de segunda y de tercera. Para resolver el gravísimo problema de la desnutrición crónica en mi provincia. 40 de cada 100 niños sufren de desnutrición crónica. ¿Qué futuro tiene una sociedad en estas condiciones? Pero en ese sentido, este gobierno ha trabajado bastante en desnutrición crónica. Dice que ha trabajado. Hasta hoy no se ve. Entonces, los nuevos contratos con las operadoras móviles se van a firmar en esas condiciones. Tarifas bajas. Hoy, América Latina, sí, en América Latina, Ecuador es uno de los países con las tarifas más altas de Internet. Conectividad, cobertura, Internet gratuito para los niños y jóvenes del sector rural. Si quieren en esas condiciones, bien. Y si no, convocamos a una licitación pública internacional para que vengan las mejores operadoras del mundo, se ganen los contratos y cambiemos la historia de este país. ¿Piensas proveer a los niños y jóvenes la ruralidad de computadoras? Pero por supuesto vamos a hacer un plan piloto, eso me olvidó decirle, un plan piloto en la provincia de Chimborazo, Esmeraldas y Santa Elena, que son las provincias más afectadas por la desnutrición, y vamos a convertir al seguro campesino, a los dispensarios del seguro campesino, en una especie de comunidad virtual. Estas unidades del seguro campesino van a ser la cabecera, digamos así, para atender tanto en el tema de desnutrición crónica de los niños, la asistencia con Internet gratuito para los chicos y también la posibilidad de la salud. Fernando, Andrés te preguntó sobre, te olvidaste o pasó de largo la pregunta, el tema del Banco Pacífico. Ese es un proyecto que consta actualmente en la agenda del gobierno y del Seguro Social. Este planteamiento nace de los afiliados y de los jubilados, que se busque las formas y los mecanismos para que el Estado ecuatoriano pague la deuda que tiene. Hay otra alternativa. O sea, le darían el Banco del Pacífico al IES. Ese es un planteamiento. Ya. Eso no significa que se cambie la administración del banco para nada. Claro, o sea, no significa que va a pasar a ser administrado por el IES. No. O sea, las utilidades o el rendimiento va a la Seguridad Simplemente Social. lo que hace es cambiar de cuentas. Se pasa de la corporación financiera, que es ahora el titular, al Seguro Social, pero la administración sigue igual. Pero ¿quién decide la administración, el Seguro Social? No, se mantiene la misma administración. Pero a ver, el momento que pasa el accionista mayor, hablemos así. Mi criterio es que si eso se da, el Seguro Social no puede meter mano ahí. Es más, el Seguro Social puede vender el banco. Claro, porque lo que quiere el Seguro Social es que dinero, que le paguen la deuda. Pero pasaría a ser accionista del banco. Pasaría a ser de CFN al IES. Que el Estado, que el gobierno venda el banco y esos fondos sean destinados a cubrir la deuda. El gobierno no lo pudo vender, pero igual de corrupta es la Corporación Financiera Nacional. O sea, la clave es la administración autónoma que debe tener el banco. ¿Sí? Ese es el punto clave. Independiente, porque no me van a decir que la Corporación Financiera es la catedral de la honradez. No, pero por favor. ¿Compiten entonces en corrupción entre el IES y la Corporación? ¿Cuál es el otro escenario? Porque ese es el escenario 1, el IES que comentaste. El otro es, hay como 900 o 1.000 millones de dólares en recursos, en bienes, en inmobiliario. Y esto es impresionante. O sea, el Estado logró incautar algunos bienes y no ha logrado vender estos bienes para que el Estado recupere los recursos y entregarlos a la sociedad. Casi 1.000 millones de dólares existirían en bienes. Pero todos los meses hay subastas y todo. Y si la gente no compra, ¿qué se puede hacer? Es que quieren comprar a precio de gallina con peste. Vamos a hacer una auditoría sobre los bienes que están en inmobiliario y plantearle al Seguro Social que esos bienes pasen a control de la Seguridad Social como parte de pago del Estado. Pero hasta la fecha sabemos cuál es el monto real de la deuda que tiene el Estado ecuatoriano
con el Seguro Social. Entonces, en mi gobierno vamos a tener una línea base. ¿Esto le debe? Correcto. En el gobierno de Correa se sacaron como 11 mil millones de dólares, tomaron toda la plata que quisieron. La deuda actual del Estado ecuatoriano con la salud del IES es de 4 mil millones de dólares. Prácticamente está quebrado. Tenemos que sostener y defender la seguridad social, mejorar y profundizar el Seguro Social campesino. Hoy en el Seguro Social campesino hay un proyecto que yo lo impulsaré también, que es de la creación de laboratorios para impedir que los campesinos salgan a las ciudades a hacerse estudios, exámenes. Vamos a crear laboratorios, unimos 2 o 3, 4, 5 dispensarios del Seguro Social y creamos un laboratorio. Entonces los laboratoristas viajan lunes, martes a tal zona rural, toman las pruebas, las muestras y tienen los exámenes. El tema es, ya que comenzaste a tratar tema de salud, obviamente el tema de salud del IES es del IES, pero al gobierno le corresponde también garantizar la salud pública a través del Ministerio de Salud, los hospitales del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué se va a hacer para finalmente ya garantizarle salud a la gente en tema de medicinas, en tema de atención, en tema de expulsión de los grupos que de alguna u otra manera pululan ahí al interior de cada uno de los hospitales? ¿Qué tienes en mente al respecto? Bueno, es increíble, pero son los intermediarios los que se llevan gran parte de la tajada y los que impiden que se lleven adelante procesos transparentes de compra de medicamentos. Ellos están tomados el sistema de salud de este país. Me refiero a mafias de intermediarios. Ustedes conocen algunas, manejan desde Miami, desde unas piscinas grandes y coloridas, desde ahí manejan. Ellos son los que proveen, o ellos. En mi gobierno, entonces no es fácil. Claro, pero llega un gobierno blandengue, un gobierno debilucho como este gobierno, ¿no? Y quiere hacer una licitación, quiere cambiar el modelo y se somete. Las mafias han ganado la batalla, conmigo no. Por eso vamos a sacar a patadas a estas mafias. ¿Y qué vamos a hacer? Fácil. Vamos a comprar los medicamentos directamente a las farmacéuticas, a los proveedores grandes. Le voy a poner un ejemplo que descubrimos en la Comisión de Fiscalización en el juicio político. El IES y el Ministerio de Salud firmaron un contrato para comprar medicinas, entre ellos paracetamol, con la empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato. Y alguien pregunta, oiga, ¿y la empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato produce paracetamol? No. La empresa pública de la Universidad de Ambato firma otro contrato con una empresa intermediaria privada para que le provea los medicamentos. Y esta empresa, que tampoco produce, le adquirió al mayoritario, a la farmacéutica. 4 puntos de intermediación. Esta intermediación es la mafia que encarece el costo de las medicinas para llevar parte de la plata a los bolsillos de los intermediarios. Este proceso de intermediación es lo que impide que la medicina llegue a tiempo a los hospitales de la Seguridad Social. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahí uno se puede jugar la vida, porque aquí en Guayaquil mataron, ¿sí? Asesinaron en la vía pública a una de las administradoras del Teodoro Maldonado Carbo. Sí. O sea, aquí uno se puede jugar la vida. Por eso es que esto no es fácil. Hay mafias que están ahí, pero vamos a sacarlos, porque si nos jugamos la vida. Sacamos a estas mafias y muy bien, vamos a contratar con las farmacéuticas ecuatorianas. Va a crear un ente que se encargue, porque aquí tienes el problema también de que cada hospital compra como le da la gana, a quien le da la gana. Vas a hacer algún centro de acopio de compra directa para poder repartir. Es que es muy sencillo. El tipo de contratación. Supongamos mañana compramos paracetamol a la fabricante ecuatoriana. ¿Sí? La empresa que provee el paracetamol a los hospitales de la Seguridad Social se compromete que jamás habrá sobrestock. ¿Sí? Jamás. Entonces se impide de esa forma que te vendan 20 millones de dólares en paracetamol y consumas 3, y los 13 o los 17 queden. Ya, pero la pregunta es, ¿quién compra? ¿Compra el hospital directo o tienes un centro que se va a dedicar a compra directamente los hospitales del IES? Directamente. En procesos de licitación abiertos. Por eso digo, yo voy a presidir el Consejo Superior del IES. No voy a enviar a mi delegado, porque la lucha contra la corrupción no se delega. Yo voy a presidir el directorio de Petroecuador. Es decir, cuando se vayan a firmar los contratos para entregar petróleo, ¿sí? Yo voy a estar ahí. Entonces, mañana si dicen hay un problema,
Villavicencio es el responsable. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los gobiernos anteriores? Que ponen a Perico de los Palotes, un tipo que se juega a cambio de una tajada, firma el contrato y se fue. Se fue a Miami, se fue a otro lado. No, aquí el presidente de la República, yo voy a dirigir los procesos de licitación en Petroecuador, en CENEL, en SELEC, en Flopec. ¿Qué pasó en Flopec? ¿Se acuerdan lo que pasó en Flopec? Le costó el puesto al presidente prácticamente ese Pero Flopec. claro, ¿por qué? Porque el presidente puso a manejar en EMCO a su amigo que no supo qué hacer, al señor Luque. Él es el que manejaba todo arriba, se acabó. Yo voy a desaparecer la empresa pública de empresas públicas. EMCO va a desaparecer en mi gobierno y reitero, yo voy a dirigir todas las empresas públicas. ¿Qué pasa con las centrales hidroeléctricas? ¿Qué es lo que está pasando este rato en CENEL? No sé si conocieron el informe de la Contraloría que yo pedí que hagan un ¿Qué informe. dice ese informe? Ese informe establece que las facturas de la luz eléctrica que pagan ustedes, amigas y amigos que me están escuchando, tiene más del 60% de un costo fraudulento. ¿Por qué? Porque las empresas que fueron contratadas por las empresas eléctricas para que realicen ¿qué? La lectura de los medidores, el corte de los medidores cuando no pagan, y se inventan cortes, ellos inventan, porque por cada corte ellos reciben un porcentaje. La reconexión, y se inventan reconexiones. Por todo eso ellos cobran el 62% de la factura. Si usted paga $100, 62 es por corrupción. ¿Y sabe por qué no hacen otra cosa? Hoy existen medidores inteligentes. ¿Por qué el gobierno no ha instalado y no quiere instalar medidores inteligentes? Usted desde su teléfono sabe inmediatamente, sabe al momento cuánto está consumiendo en su casa y cuánto cuesta, pero ellos no quieren hacerlo. Y de esta forma nos eliminamos a estas empresas intermediarias. En mi gobierno vamos a sacar... ¿Y vas a revisar en tu gobierno el tema este de la tarifa grosera esta de crecimiento exponencial de distintos rangos que hay? Pero por supuesto, eso hay que generar una racionalidad. No podemos, o sea, aquí en este país, a algunos empresarios incluso, se les dijo, correcto, vamos a generar una tarifa especial para ustedes a cambio de que contraten personal. No contrataron nunca el personal. Una última pregunta de mi parte, Fernando, y ahí también para que Andrés y tu tocayo Fernando Flores vayan despidiendo también la entrevista. Vamos a hablar un poquito de obra pública. Yo sé que en 1 año y medio es imposible que se construyan muchas cosas, pero sí se pueden iniciar etapas precontractuales, incluso licitaciones, y ya ha dejado firmado contratos de importantes obras, que el Quinto Puente, que la ampliación de la vía Machala-Guayaquil, que el mejoramiento definitivo de la vía Manabí, la propia que se ha hablado de la autovía Guayaquil-Quito, por lo menos lo que tenga que ver Guayaquil, provincia de Los Ríos, hasta Tandapi, que es Santo Domingo, ampliarla. O sea, no vas a poderle poner pavimento, cemento a nada de eso, porque en 1 año y medio es imposible, pero sí se puede. Esa primera parte que es la precontractual, el tomar la decisión de que esa obra va porque va, ¿te comprometerías a hacer qué tipo de obra en ese sentido? Primero, un modelo de contratación diferente, concesiones diferentes. Yo vengo de Santa Elena y la queja de los ciudadanos, de los transportistas, incluso de los alcaldes, es terrible porque concesionan una construcción de una carretera. Yo soy partidario de las concesiones. Además, yo creo que todas las vías grandes deberían ser concesionadas al capital privado, nacional o extranjero, pero firmo el contrato y el día siguiente está instalado un peaje. O sea, como conductor, como ciudadano, yo tengo la obligación de pagar antes de que la vía esté construida. No. Este modelo es el que está funcionando aquí y esto no está bien. Entonces la empresa privada no arriesga nada. Eso no se llama inversión. Están sacando de los propios ciudadanos, de nosotros, los recursos para la construcción o ampliación de las vías. Esto se acabó. Vamos a hacer buenas concesiones con buenas empresas, pero lo de fondo, Pocho, que tú sabes. Yo tengo un proyecto de ley que para mí es un proyecto maravilloso que puede cambiar y acabar con el centralismo de este país, el proyecto de poder local. Vamos a aprobar eso, por eso es muy importante elegir un buen parlamento el 20 de agosto. Vamos a aprobar un proyecto de ley que contempla primero la transferencia de todas o casi todas las competencias del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, lo que ustedes me están planteando, el Quinto Puente, las vías. Si el Estado no lo hace, el EMETOP no lo hace, lo van a hacer las autoridades locales de acá. Primero, transferencias de las competencias. Segundo, la transferencia inmediata de los recursos. Pongo un ejemplo, la provincia de Azuay
el año anterior generó $900 millones en impuestos. ¿Pero cuánto regresó a Azuay? 160, 170 millones de dólares. O sea, así no va a haber desarrollo. ¿Sí? Y para que el alcalde, para que el prefecto consiga el cheque, hace una romería al Ministerio de Finanzas, se acabó. Transferencia inmediata de los recursos. Y ahí se aprueba en una instancia superior entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados un paquete de proyectos quinquenales. Es decir, tomen la plata, pero preséntenme los proyectos, ¿sí? Para la construcción del quinto puente, la licitación de las vías, etcétera, etcétera. Y el control absolutamente impecable sobre la ejecución de los proyectos y del gasto del presupuesto. De esta forma, acabamos con esta penuria que le han tocado vivir a los gobiernos autónomos descentralizados, que prácticamente de rodillas, viven de rodillas frente al gobierno central. En ese punto me parece extraordinario. Y hemos aquí peleado en Radio Atalaya años y años por este tema de que tengan realmente autonomía financiera y administrativa los gobiernos autónomos descentralizados. Quería resaltar y felicitar a Fernando Villavicencio, don Villa, por la elección de la candidata a la vicepresidencia. Y me decía mi hija mayor, me decía, fue mi profesora además, y es verdad, aquí la hemos entrevistado. La verdad que Andrea González nos ha llamado positivamente la atención sus proyectos y es muy convencida de lo que... Y lo más importante es que es equipo con Fernando Villavicencio, porque uno a veces piensa, ya, se lanza alguien de candidato a la presidencia, anda buscando a alguien. Ella ya fue candidata con Fernando a la asamblea. Ah, ya. O sea, ya viene haciendo equipo hace algún tiempo. O sea, prácticamente era mi alterna. Ok. Sí. Pero tú nunca dejaste de ir así, que no la dejaste actuar. Yo le pedía, yo le pedía que como arquero de equipo de fútbol. Yo le pedí que actúe. ¿Y qué te dijo? Pero ella estaba en proyectos con una ONG, entonces no podía. Pero ahí es muy importante esta creación. Nosotros los dos decidimos esta bonita aventura electoral. Entonces no es que yo seleccioné, o sea, yo soy el machito que selecciona, no. Los dos decidimos hacerlo así, antes incluso que el Consejo Nacional Electoral, el contencioso determine la paridad de género. Nosotros decidimos eso. Y yo no firmaré, esto es muy importante, yo no firmaré ningún decreto otorgándole a ella responsabilidades específicas. Ella va a gobernar conmigo, porque el tema ambiental es un eje transversal de todo, hasta de la cultura. Entonces no podemos hablar, no, Andrea González va a hacer esto. Y como dije de mañana en una broma, así está muy ocupada. Dos cositas finales, Fernando. Una, en caso de ganar las elecciones, te va tu posesión a tocar prácticamente con el fenómeno del niño encima. Si es que viene. Si es que viene el fenómeno del niño encima. Y es muy difícil prevenir ya en esa situación. Tienes que actuar sobre un hecho real. ¿Cuál sería la actitud de tu gobierno respecto a eso? Y otro, estás presentando mañana una denuncia en fiscalía sobre un negociado que dices que es más grande que el de Petrochina. Empecemos por lo segundo. El día de mañana, 10:30, hoy ya me regreso a Quito. Me he jugado bastante bien, muchas gracias a los medios por el interés en estos temas. Este es un caso especialísimo. El colega Arturo Torres, un conocido periodista de este país, presentó hace ya aproximadamente 1 año y medio una serie de documentos y videos que prueban que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, en un diálogo con el entonces secretario o director de la Agencia de Regulación y Control, José Luis Cortázar, confiesa que las fórmulas para establecer las tarifas de pago de las inversiones de las compañías petroleras extranjeras no existen. No existen. No existen. Y que fueron fijadas y establecidas a dedo, a ojo de buen cubero. ¿Tienes un video de...? 3 videos. Va a presentar los videos. Mañana. En la fiscalía, pero también van a ser conocidos los videos. Voy a remitir a todos los medios donde está Jorge Glass y otros videos donde está Rafael Poveda, el ex ministro coordinador de sectores estratégicos, y dice Jorge Glass, le amenaza y le advierte a José Luis Cortázar que deje ahí eso, que nada ponga por escrito,
porque si pone por escrito, eso le va a afectar al presidente Rafael Correa. Estamos hablando de uno de los perjuicios más grandes de la historia petrolera de este país, sobre los 9-10 mil millones de dólares que el país ha dejado de percibir en los últimos 12 años. Ahí van a encontrar ustedes la respuesta de por qué razón desde el año 2013 y 2014 el presupuesto del Estado empieza a recibir menos recursos del petróleo y prácticamente ahora son los impuestos, es decir, es el bolsillo de la gente el que paga la supervivencia de este país. Esto que estoy diciendo es sumamente importante. ¿Por qué razón se presenta esta caída estrepitosa del aporte de la renta petrolera al presupuesto del Estado? Es porque el 70% de la producción de estos campos se están llevando las compañías extranjeras. Estos contratos fueron negociados por Jorge García. Eso va mañana a presentarlo. Y la otra pregunta que le hacías. Lo del niño. Lo del niño. Bueno, yo me he enfrentado... Que dicen a propósito que a lo mejor no viene el niño porque hay mucha delincuencia. Bueno, Ese es un meme. Bueno, yo me he enfrentado a niños más peligrosos como dictadores que ya no volverán a este país nunca. Bueno. Así que yo sí tengo experiencia en enfrentar las adversidades. Y lo primero, van a encontrar a un gobierno que se la juega, ¿no? Yo, como alauceño, me la sudo, voy a ser solidario y voy a estar en primera línea. Segundo, conozco más o menos cómo se enfrenta esto, conozco que hay una línea de crédito que puede ser automáticamente aprobada con el BID, son 600 millones de dólares. La solidaridad internacional, hemos conversado con Andrea. Andrea va a recorrer el mundo, ¿sí?, para ganar solidaridad económica, para enfrentar el fenómeno del niño. Vamos a movilizar, a prepararnos. Este gobierno debería hacerlo, pero no lo ha hecho. Preparar a Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en una estructura de defensa civil como teníamos antes para enfrentar las adversidades. La movilización de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados de las zonas que serán afectadas. Igualmente al EMETOF para la reconstrucción de vías. Deberían estar importando o construyendo puentes Bailey en este país. Existe infraestructura vieja petrolera que debería estar siendo ensamblada con puentes para ser utilizados, la compra o construcción de unidades médicas, ambulancias para poder movilizar a las zonas afectadas, y lo importante, 300 millones de dólares en créditos para los productores, pequeños productores y medianos productores que serán afectados. Y si tenemos que coyunturalmente controlar el sistema de silos y almacenamiento de productos básicos, lo vamos a hacer para garantizar que el arroz, por ejemplo, no sufra este boicot, este acaparamiento que existe por parte de los intermediarios. Así es que nos vamos a dedicar a fondo a enfrentar a este niño, pero ya digo, yo me he enfrentado a niños más peligrosos. Niños más bravos. Bueno, oye, finalmente pregunta el doctor Antonio Martínez, que siempre nos sintoniza, como muchísima gente aquí en Guayaquil, en Guayas y en buena parte del país que llega a la señal de Radio Atalaya. Me dice, por favor, pregúntale sobre el IES, sobre este informe de la comisión que preside o que dirige el señor de la Torre, y que le van a presentar este informe al presidente, si tú le darías validez o no a este informe una vez que llegue. Para nada. Para nada. ¿En qué estás en desacuerdo de ese informe? Estoy en desacuerdo en varios temas. Uno de ellos es ampliar los años de jubilación. Para nada, ¿sí? O los aportes. Los aportes. No vamos a permitir que llegue a ninguna conclusión si no tenemos un estudio serio sobre la deuda. Para mí es importantísimo el tema de la deuda, el tema de la participación de la empresa privada, de las clínicas privadas. Hoy el 70% del presupuesto de salud del IES se destina a las derivaciones a clínicas privadas. O sea, prácticamente entonces cerremos los hospitales del IES y entreguemos todo a las clínicas privadas. Yo no tengo nada en contra de las clínicas privadas. Deben ser un complemento del sistema hospitalario del IES. Pero lo que pasa ahora es que misteriosamente se dañan los equipos del IES, no funcionan, y derivan con 3 o 4 veces más costos más elevados que los costos de la seguridad social. Muy bien, Fernando, te queremos agradecer por tu presencia, un poquito más de una hora, pero siempre es importante escuchar. Y era hora y media, pero bueno. A quienes tienen que manejar los destinos del país. En hora y media o en una hora se habla. En un año y medio vas a tener que cumplir todo esto si es que la votación popular así te lo permite. Pero en todo caso, desearte suerte, Fernando. Cuídate en tus recorridos. De todas maneras, siempre hay que decir a todos los candidatos, anden con cuidado, por un lado.
Ponte nomás el chaleco antibalas, porque por aquí dijiste que, No voy a que poner. no te ibas a Un poner. presidente valiente no puede andar con Ah, chaleco bueno. antiguo. De esa manera, por protección. Pues en todo caso, te deseamos suerte. Vamos a estar pendientes de tu participación en el debate y de todos los candidatos el próximo domingo. Y el subsiguiente, pues obviamente en urnas, a ver qué decide el pueblo ecuatoriano. Gracias por tu presencia, Muchas Fernando. gracias. Buen día y un abrazo a todos los guayasenses. Hay hechos que marcan la vida, la historia de un país, de una sociedad. El magnicidio del extinto Fernando Villavicencio, sin duda, es uno de aquellos. Así como se han dado magnicidios en el pasado, como el de el extinto líder del MPD, Jaime Hurtado, el todavía no esclarecido accidente del expresidente Jaime Roldós Aguilera, entre otros, nosotros hemos contribuido, como todos los días lo hacemos en el sistema de emisoras Atalaya, a poder develar de alguna manera el pensamiento de este hombre que con sus denuncias causó una gran conmoción en el país durante el correísmo. Fue un valiente investigador periodístico, activista y político. Y tuvimos, repito, el privilegio de entrevistarlo 2 días antes de que se dé lo que nadie hubiera deseado que se dé, que fue su asesinato. Esperamos que no solamente los autores directos, los autores materiales de dicho asesinato sean castigados, no solamente, sino también los autores intelectuales, y que esto no quede en el olvido como muchísimos de las cosas de esta naturaleza que ocurren en el Ecuador. Seguimos con la programación en el sistema de emisoras Atalaya.